Hola y bienvenidos. Hoy analizaremos en detalle una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada el 9 de noviembre de 2022, en el recurso número 470 de 2021. Esta resolución aborda un caso muy interesante sobre el reintegro de prestaciones indebidas, concretamente una pensión de invalidez no contributiva reconocida a una mujer llamada Doña Joaquina. El asunto tiene su origen muchos años antes, concretamente en el año 1997, cuando doña Joaquina, nacida en 1947, obtuvo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias el reconocimiento de un 65% de discapacidad. Esa resolución, fechada el 13 de marzo de 1997, le otorgaba el derecho a percibir una pensión de invalidez no contributiva, con los efectos económicos correspondientes. La pensión no contributiva es una ayuda dirigida a personas que, por razones de edad o discapacidad, no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una prestación contributiva, pero que se encuentran en una situación de necesidad protechable. En la solicitud que presentó, Joaquina declaró como miembros de su unidad familiar a su esposo, don Lambelino, y a doña Montserrat, nacida en 1982. Montserrat vivía con el matrimonio en régimen de acogimiento familiar, conforme a un acuerdo del Tribunal de Menores de 23 de junio de 1986. En aquel entonces, Montserrat tenía reconocida una discapacidad del 42%. Pasaron los años y la convivencia familiar se mantuvo. En el mes de octubre de 2018, la Administración Autonómica abrió un procedimiento de revisión de la pensión. Comunicó a doña Joaquina la existencia de causas que podían dar lugar a modificar la cuantía de su prestación, ya que su cónyuge percibía también una pensión no contributiva desde el 18 de junio de 2007, hecho que, según la Administración, no había sido comunicado. Tras ese trámite, la Consejería dictó una resolución el 26 de noviembre de 2018. En ella, acordó extinguir el derecho de Joaquina a seguir cobrando la pensión, alegando que la unidad económica de convivencia superaba los límites de recursos establecidos por la normativa. Según el cálculo de la Administración, los ingresos computables del hogar ascendían a 12.098 euros con 66 céntimos, y la unidad familiar estaba integrada únicamente por dos personas, Joaquina y su esposo. En consecuencia, se le exigió reintegrar la cantidad de 12.068 euros con 55 céntimos, correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2014 y noviembre de 2018. Sin embargo, en esa fecha seguían conviviendo bajo el mismo techo tres personas, doña Joaquina, su esposo y doña Montserrat, quien desde el año 2000 tenía reconocida una discapacidad del 67%. Es decir, seguía existiendo un núcleo familiar estable y con dependencia económica mutua. Frente a la resolución administrativa, Joaquina presentó una reclamación previa, que fue desestimada en enero de 2019. La Administración insistió en que Montserrat no podía ser considerada parte de la unidad familiar porque el acogimiento había cesado al alcanzar la mayoría de edad y no existía adopción legal. Joaquina no se conformó y acudió a la vía judicial. El asunto llegó al Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que en sentencia de 15 de febrero de 2021 estimó íntegramente su demanda. El juzgado revocó las resoluciones administrativas y ordenó reponerla en el disfrute de la pensión no contributiva, declarando que no existía obligación de devolver cantidad alguna. El razonamiento judicial se apoyó en varias sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales, que interpretan la norma de forma flexible y conforme a su finalidad social. El Tribunal de Instancia recordó que el artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social regula los requisitos para acceder a las pensiones de invalidez no contributivas, y que en su apartado cuarto define la unidad económica de convivencia como la formada por personas unidas por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado. Pero también recordó que la jurisprudencia ha ampliado este concepto cuando concurren circunstancias de convivencia familiar y dependencia económica, especialmente en casos de acogimiento. La sentencia citó pronunciamientos como el del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1997 y el del 28 de junio de 2012,
así como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 23 de mayo de 2007, que reconoce expresamente la posibilidad de incluir a los menores acogidos en la unidad familiar. El juzgado subrayó que el espíritu de la ley, expresado en la exposición de motivos de la Ley 26 de 1990, es garantizar la solidaridad social hacia las personas en situación de necesidad, y que sería contradictorio excluir a quienes viven en un hogar acogedor y dependiente económicamente solo por carecer de vínculo de sangre o adopción. Además, recordó que la Convención de Derechos del Niño de 1989, incorporada al derecho español mediante la Ley Orgánica 1 de 1996 de protección jurídica del menor, obliga a no discriminar por razones de filiación ni por la forma en que se haya constituido la familia. La Consejería no se conformó con esa sentencia y presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su recurso, insistió en una interpretación estrictamente literal de los artículos aplicables. Sostuvo que, al no existir adopción legal, Montserrat no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de los recursos familiares, y que la convivencia, pese a ser real, no tenía relevancia jurídica. El Tribunal Superior, sin embargo, rechazó este planteamiento. Señaló que la finalidad de las prestaciones no contributivas es garantizar un nivel mínimo de protección a las personas con discapacidad o sin recursos suficientes, y que la interpretación de los requisitos debe ser siempre conforme al principio de protección del beneficiario. Además, recordó que el propio Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de diciembre de 2000, había admitido que la unidad económica de convivencia puede incluir a personas sin vínculo de parentesco directo cuando existe convivencia familiar y dependencia económica. El tribunal también citó la sentencia del 12 de noviembre de 2003, en la que el Tribunal Supremo reconoció que incluso la hija del marido de la beneficiaria podía ser considerada parte de la unidad familiar. Esto demuestra que el concepto legal de unidad económica no es cerrado ni rígido, sino que debe adaptarse a la realidad social. En este caso, la Sala destacó que Montserrat había convivido con Joaquina desde su infancia, primero en régimen de acogimiento y después como parte integrante de la familia, que tenía reconocida una discapacidad del 67% y que seguía dependiendo económicamente del matrimonio. Por tanto, había razones más que suficientes para considerarla miembro de la unidad económica de convivencia. El tribunal concluyó que aplicar la interpretación literal que proponía la Administración llevaría a un resultado injusto y contrario al espíritu de la norma, cuyo objetivo es proteger a las personas más vulnerables. Por ello, desestimó el recurso de la Consejería y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife. El fallo, pronunciado el 9 de noviembre de 2022, establece de forma clara que doña Joaquina no debe reintegrar cantidad alguna y mantiene su derecho a la pensión de invalidez no contributiva. Este caso es un ejemplo de cómo los tribunales aplican el principio de interpretación favorable al ciudadano en materia de protección social. La sentencia refuerza la idea de que la convivencia y la dependencia económica son los elementos esenciales para definir una unidad familiar, más allá de los lazos formales o biológicos. En definitiva, la resolución recuerda que el derecho de la seguridad social debe interpretarse conforme a los valores constitucionales de igualdad y solidaridad, y en armonía con los tratados internacionales ratificados por España, especialmente aquellos que protegen los derechos de las personas con discapacidad y de los menores acogidos. Doña Joaquina, tras un largo proceso que comenzó en 1997 y culminó 25 años después, dio finalmente reconocido su derecho y la justicia confirmó que no debía devolver las prestaciones percibidas. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.